La sexualidad humana, un mosaico tejido por la historia y la cultura. Un viaje a través de las épocas y las culturas que nos revelan que las ideas, las normas y las creencias han moldado la forma en la que entendemos y vivimos nuestra sexualidad. ¿Cómo han influido las culturas y las épocas en la construcción de la identidad sexual, las prácticas sexuales y la percepción del cuerpo? En este videoensayo exploraremos la respuesta a esta pregunta. En la antigua Grecia, la homosexualidad era parte integral de la cultura. Figuras como sacerdotes y Alejandro Magno tenían relaciones con hombres, y la belleza masculina era celebrada en el arte y en la literatura. La sexualidad se expresaba con libertad, pero con ciertas normas y reglas. La homosexualidad no era vista como un tabú tampoco, sino era como una expresión natural del ser humano. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la sexualidad en la Edad Media. La visión de la sexualidad en la Edad Media era muy influenciada por la religión, especialmente por el cristianismo. Sabemos que la Iglesia Católica tenía un gran poder en la vida cotidiana de las personas, el cual dictaba normas muy estrictas en el comportamiento sexual. A continuación voy a dar a conocer unos puntos muy específicos que tuvieron que ver en esta etapa, ¿no? Se podría indicar. Como número 1 tenemos lo que es la procreación como prioridad. ¿Qué nos trata de indicar esto? Que la sexualidad se consideraba principalmente como un medio para la procreación, más no para la satisfacción. Como segundo número tenemos el matrimonio obligatorio. Sabemos esto que en este punto que el matrimonio era visto como la única forma aceptable de expresar la sexualidad. El sexo fuera del matrimonio, ya sea en forma de adulterio o fornicación, era severamente condenado o castigado. Como tercer número tenemos la regulación del placer. El placer sexual, incluso dentro del matrimonio, era a menudo visto como algo negativo o peligroso. La Iglesia enseñaba que el deseo y el placer debían ser controlados y que las relaciones sexuales deberían ser limitadas a los fines reproductivos, más no al placer. O sea, no podía existir el placer. Como cuarto número tenemos lo que es el papel de la mujer. Pues sabemos que en esta etapa se podría indicar que han sido un poco machistas, ya que especialmente las mujeres tenían un papel, ¿no?, en el cual desarrollaban. Las mujeres tenían un papel muy limitado en la sociedad medieval y su sexualidad estaba reguladamente estricta. Como quinto número tenemos la educación sexual. Se podría decir que este punto casi no existía, o sea, era algo que no tenían. Se podría decir que prácticamente era inexistente. Las personas aprendían sobre la sexualidad a través de la religión y las costumbres sociales, más no por una educación formal. Como sexto número tenemos lo que es el pecado y la penitencia. La sexualidad fuera de las normas establecidas por la Iglesia era vista como un pecado muy grave. Las personas que cometían estos pecados a menudo se enfrentaban a castigos por la sociedad o por estas sectas religiosas, se podría indicar. Durante el siglo X, varios aspectos culturales e históricos influyeron profundamente en la sexualidad humana. Al principio del siglo, las normas eran conservadoras, con una fuerte represión sexual influenciada por la moral victoriana. Sin embargo, el psicoanálisis de Freud introdujo la sexualidad como un aspecto clave del comportamiento humano, influyendo en el pensamiento de la época. Las dos guerras mundiales impactaron las normas sexuales, ya que las mujeres ganaron mayor independencia, lo que contribuyó al surgimiento del feminismo en los años 60. La revolución sexual, impulsada por la aparición de la píldora anticonceptiva, permitió libertad en las relaciones sexuales, rompiendo tabúes y visibilizando la diversidad sexual. Además del trabajo de investigadores como Alfred Kinsey y Masters y Johnson, ayudó a desmitificar muchas ideas sobre la sexualidad, mostrando que era mucho más diversa de lo que se creía. A lo largo del siglo, los movimientos feministas y LGTBTQ+, por la aceptación de diferentes identidades y orientaciones. Todo esto, sumado a la influencia de los medios de comunicación, transformó radicalmente la forma en que se percibe y vive la sexualidad. La diversidad cultural tiene un impacto enorme en la forma en que se vive y se entiende
la sexualidad humana. Cada cultura establece normas sobre lo que es aceptable en términos de relaciones, identidad, comportamiento. Estas normas varían ampliamente por factores como la religión, la historia, la política y las tradiciones. En algunas culturas la sexualidad es vista de forma más conservadora, donde el sexo está restringido al matrimonio y la heterosexualidad es la forma dominante. Esto se debe en muchos casos a influencias religiosas y costumbres familiares que regulan el comportamiento sexual. Por otro lado, en sociedades más liberales, como en partes de Occidente, las normas se han vuelto más abiertas a partir del siglo X. La revolución sexual y los nuevos movimientos desafiaron los roles tradicionales de género y sexualidad, promoviendo mayor igualdad y aceptación de la diversidad sexual. Sin embargo, en algunas culturas las normas sobre la sexualidad siguen siendo estrictas y se castigan comportamientos que se desvían de lo tradicional. La globalización ha acelerado el intercambio de ideas entre culturas, y aunque esto ha permitido una mayor comprensión de la diversidad sexual, también ha generado tensiones en sociedades conservadoras que luchan por mantener sus valores tradicionales. La sexualidad, por lo tanto, no es solo un asunto individual, sino que se está profundamente influenciada por las normas y creencias culturales de cada sociedad. Bueno, ahora tocaremos el tema que es la influencia de la religión en la sexualidad humana. Si bien es cierto, la religión ha tenido un impacto profundo en cómo entendemos y vivimos la sexualidad. A lo largo de la historia, muchas religiones han establecido normas estrictas sobre la conducta sexual, influenciados tanto por la moralidad individual como las leyes sociales. Un ejemplo claro puede ser el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, el pecado y la pureza sexual han sido temas centrales, con visiones que a menudo limitaban la expresión sexual y los confines del matrimonio y la procreación también. Otras religiones como el Islam también han impuesto restricciones y reglas que afectan las prácticas sexuales y la educación sexual. Estas enseñanzas religiosas han modelado actitudes culturales hacia temas como la masturbación, la homosexualidad. La influencia de normas religiosas ha dado forma a las actitudes culturales hacia la sexualidad. Por ejemplo, en muchas culturas se ha considerado un tabú discutir abiertamente sobre temas sexuales, lo que ha llevado a la falta de educación sexual adecuada y la perturbación de los estigmas. Ahora tocamos otro punto, que es la influencia social en la sexualidad humana. La sociedad en la que vivimos afecta profundamente nuestras visiones y experiencias de la sexualidad. Las normas sociales, los medios de comunicación y las expectativas culturales configuran lo que consideramos normal, o se podría decir aceptable, ¿no? En términos de sexualidad, por ejemplo, los medios de comunicación a menudo promueven ciertos estándares de belleza y comportamientos sexuales que pueden presionar a las personas a conformarse con ideales poco realistas. Además, la presión social puede llevar a que las personas oculten o repriman sus deseos y orientaciones sexuales. Si no ajustan estas normas, poco a poco la sociedad se va a ir denigrando. En otras sociedades donde hay una mayor aceptación y diversidad, como en muchas partes de Europa también y América del Norte, se observa un enfoque, se podría decir, más inclusivo y respetuoso hacia distintas entidades y prácticas sexuales. Sin embargo, en otros contextos, las normas sociales pueden restringir la libertad sexual y, por ende, perpetuar estigmas. La sexualidad humana es un campo complejo y dinámico, moldeando por las fuerzas sociales, culturales e históricas. Es importante reconocer la diversidad de experiencias sexuales y la necesidad de promover la tolerancia y la aceptación. Te invito a reflexionar sobre tu propia relación con la sexualidad y promover la diversidad y la inclusión en nuestras comunidades.